Hola queridas y queridos amigos de la ciencia de lo pedagógico. Un nuevo capítulo, un gran tema, convivencia escolar. Vamos a comenzar a dar los cimientos a lo mejor de esta conversación en nuestro programa. Pero puede que salgan otros programas que profundicemos aspectos que estaremos conversando el día de hoy con un nuevo y gran amigo. Así que nos escuchamos en un rato más después de la intro. La ciencia de lo pedagógico con Gabriel Erices. Queridos amigos y amigas de la ciencia de lo pedagógico, como lo dije anteriormente en la introducción, tenemos un nuevo y gran invitado. Alberto, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Gabriel? Buenas noches a todos y a todas. Gracias por la invitación. Sí, estamos grabando este capítulo en la noche, todo esto, con nuestro amigo de México, obviamente después de nuestras largas jornadas laborales. Alberto, pero antes de comenzar con el tema, ¿quién eres y qué haces? Bueno, mira, Gabriel, yo soy psicólogo de profesión. Actualmente, bueno, me dedico en ya la mayor parte de mi tiempo en la docencia, que es un área que realmente yo te puedo decir de manera personal, disfruto muchísimo, me apasiona la docencia, me apasiona el contacto con los alumnos, aprendo muchísimo. Y es algo que en lo particular me agrada, ¿sí? Yo, aparte de tener la licenciatura en psicología o ser psicólogo, también me he dedicado a... Yo digo que la psicología, lo bonito de la carrera es que te abre el campo, te abre el panorama, no es un área en la cual te encierra. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, dentro de mi trayecto académico, aparte de ser psicólogo, también estudié una maestría en Ciencias de la Educación Familiar, que tiene que ver precisamente con este rubro más social, más clínico, pero por circunstancias de la vida y de la misma situación que se va dando cuando uno termina una carrera, que la idea que uno tiene cuando es uno psicólogo, pues te visualizas teniendo a lo mejor tu consultorio, teniendo pacientes, pero lo bonito de esta área, de esta carrera, es que no te limita a una sola área. En mi contexto muy personal, yo al terminar la carrera me abrió la oportunidad de dedicarme también al área de lo que es el recurso humano o el capital humano, como se conoce actualmente. Sí, eso es algo súper interesante de la psicología. Yo creo que muy poca gente lo conoce, porque yo, por ejemplo, tengo muchos amigos psicólogos. De hecho, tengo un primo que es psicólogo también, y conversamos respecto de eso, porque me llama mucho la atención, que todos conocen al psicólogo así del diván típico, al estilo, ¿cómo se llama?, de consulta clínica. Pero hay psicólogos en una variedad de aspectos de la sociedad que son enormes. Una de las psicologías que más me gusta, que por lo menos aquí en Chile se trabaja, y una universidad también lo desarrolla, que es la psicología comunitaria. Es súper interesante como tema, sobre todo para trabajar temas que es la organización, pero de las redes internas, las comunidades, y eso es súper interesante, como la psicología educacional también y todos esos otros temas. Así que no, tienes toda la razón, es como te entras al mundo y tienes un abanico realmente impresionante. Fíjate que sí, Gabriel, perdón, esta parte de la psicología precisamente te da este abanico de alternativas, porque lo que te había mencionado, yo al terminar la maestría, yo me dediqué completamente a lo que es, sí tuve pacientes, me dediqué a la psicoterapia gestal humanista, y posteriormente me absorbió, me contrataron en una empresa en la cual me dediqué precisamente, repito, a esta parte pues de lo que es el reclutamiento, la selección de talento, capacitación, desarrollo organizacional. Entonces, dentro de la misma área, me fue llevando a explorar otros conocimientos que al final de cuentas me exigía también la misma labor de trabajo, la misma carrera, en la cual posteriormente a esto me dediqué a estudiar una maestría en administración.
Ajá, que es algo que repito, me gustó mucho la parte de la psicología laboral o organizacional, como se le conoce, y créeme que aún así soy una persona que me gusta abrir el campo, me gusta abrir el abanico, y no nada más me enfoqué en eso. Posteriormente me dediqué a estudiar un doctorado en tanatología, en Mira el tú. cual, sí, pues lo que te digo, o sea, yo como les digo a mis alumnos, chicos, chicas, no se cierren, la misma necesidad los va a ir llevando, les va a ir diciendo por qué camino se tienen que ir, ¿sí? Porque al final de cuentas, yo como les he mencionado, cuando ustedes salgan, y esto es una realidad, Gabriel, allá afuera no te van a evaluar por un número, no te van a evaluar por una calificación. O sea, no, yo como les digo, la calificación al final de cuentas es un mero trámite administrativo. ¿Por qué? Porque tú lo tienes que asentar, pero realmente una calificación no te va a determinar qué tan bueno o malo eres a nivel profesional. Eso ya lo va a determinar tú como persona, cómo te vas a desenvolver allá afuera, qué competencias tienes, qué es lo que tú vas a ofrecer en este caso, ya sea a tu paciente o ya sea, si eres psicólogo educativo, a tus alumnos, a los padres, o si eres psicólogo organizacional, a las empresas. Entonces, No solo, no solo las habilidades duras, sino que las habilidades blandas también son fundamentales para el desarrollo en los lugares de trabajo. Porque también además tiene que ver con las relaciones humanas, que es el tema que hoy en día vamos a conversar, porque es súper interesante, porque nuestros amigos de la ciencia del lado pedagógico se preguntarán, porque siempre se preguntan, ¿por qué un psicólogo en el tema educacional? Porque desde mi punto de vista creo yo que la psicología aporta mucho a la educación y también nos ha entregado mucho insumo en la historia de la educación y de la misma psicología para poder trabajar con nuestra y nuestros estudiantes. Y es por eso que el tema de hoy es cómo desarrollar una sana convivencia escolar en la escuela. Y tú nos vas a ayudar y vamos a conversar mucho sobre ese tema. ¿Por qué? Porque tiene que ver también con las relaciones humanas, que no necesariamente se fundan en la escuela, porque uno pensaría de que el niño, la niña y el adolescente debería desde la casa llegar con ciertos, ¿cómo se llama? Arraigambre. No sé si se dice así la palabra, yo creo que me caí de concepto, pero no sé si debería llegar preparado para enfrentar la convivencia, socializarse, pero nos damos cuenta de lo contrario. Y las escuelas tenemos que comenzar a desarrollar eso que a lo mejor en la familia que hipotéticamente o idealmente pensamos que hoy día ya no existe, o a lo mejor nunca existió. No sé qué piensas de eso, Alberto. yo creo que entrando en detalle, es importantísimo considerar precisamente qué es lo que buscamos o a qué le llamamos una buena convivencia escolar. Eh, Partiendo de esto, sí, yo creo que lo que buscamos en las escuelas, pues precisamente esta parte, vamos a decirlo, armónica, ¿no? Entre los miembros de una comunidad. ¿Quiénes serían estos miembros de la comunidad? Pues los maestros, los mismos estudiantes, los padres, ¿sí? El objetivo de esto es mantener esa buena interrelación positiva en el cual todos estén en la misma línea, en el mismo camino, sepan realmente cuál es el objetivo o el porqué de esta buena comunicación, de esta buena relación, ¿sí? Al final de cuentas sabemos que cada instituto, cada organización, cada escuela, pues tiene sus lineamientos, ¿no? A lo mejor si hablamos aquí en México, pues nos regimos, todas las escuelas se rigen por una secretaría, que es la SEP, que es la Secretaría de Educación Pública, en el cual te da lineamientos, pero dentro de esos lineamientos, no olvidemos que en toda escuela, repito, hay grupos, hay organizaciones que estos grupos se van dividiendo y el objetivo, repito, es mantener esa buena conexión y que todos, repito, tanto padres, maestros, alumnos y directivos sepan, ¿sí? El cómo poder manejar esto, cómo poder llevar a cabo esta buena convivencia, ¿no? Lo que estamos buscando relacionado a esto. Oye, y en ese sentido, porque, a ver, eso es el ideal, ¿ah? Es lo que se plantea en los principios y todas esas cosas que son súper bonitas, ¿sí? Y yo creo que en la mayoría de las escuelas del mundo se piensan así. Pero también hay una parte que es la que llevo, yo creo, a que la escuela o el concepto convivencia escolar
o la sana convivencia ingresar a la escuela, que es la violencia. Porque finalmente creo yo que la sana convivencia es una respuesta a estados de violencia que se suscitan en la escuela. Que a lo mejor en la época nuestra, no sé, yo tengo 46 años, no sé cuántos años tendrás tú, Estamos en la pero misma edad, Gabriel, somos igual en la de misma. edad. Genial. Entonces, uno recuerda que en la escuela, hace bastante años atrás, era distinto cómo se resolvían los problemas. Había un poder por sobre todas las cosas. Por lo menos acá en Chile, hace algunos años, yo diría más o menos desde cuando nació la Superintendencia de Educación, obligó a las escuelas a generar planes de convivencia escolar que dieran respuesta a esto. Además que con reglamentaciones que fueran eh, en estado de derecho, con garantía. Porque antes, si un director quería echar a un alumno, lo echaba nomás. No había tanto, ¿cómo se llama?, trámite. Hoy en día no es llegar y sacar a un alumno, no es llegar y suspenderlo, no es llegar y sancionarlo. Hay todo un proceso previo que es formativo y que a las organizaciones, sobre todo a los apoderados y a los mismos estudiantes y profesores también, cuesta entender el proceso formativo a pesar de que se generó un hecho de violencia. No sé, ¿qué opinas de ese tema? Fíjate que hablando de la violencia precisamente, hay que considerar que hay varios factores que en su momento puedan generar este tipo de violencias. Podemos hablar desde los factores a nivel individuales, a nivel de personalidad, ¿sí? O podemos hablar de los factores a nivel, pues, de familia, ¿sí? O en su momento también pueden existir estas partes de, como lo mencionaste anteriormente en el inicio, de la comunidad, ¿no? En donde el niño, en este caso el adolescente, en donde se va desarrollando. No quiero decir que con esto sea como que una regla, ¿no? Porque a veces pareciera que es una regla. Ah, vives en un lugar donde hay mucha violencia, eres violento. No, pero al final de cuentas, no dejemos de lado que estamos inmersos dentro de esa violencia, ¿sí? Y también involucra mucho estos factores a nivel, repito, social. Y si hablamos desde aspectos sociales, pues hablamos desde los mismos medios de comunicación, ¿no? ¿Qué es lo que te venden ahora los medios de comunicación? Uh-huh. ¿Qué es lo que te venden ahora, por ejemplo, en la televisión? Antes, como tú lo mencionabas, a lo mejor nosotros teníamos canales básicos, ¿no? Sí. Y ahora ya no, ahora ya tenemos plataformas, tenemos en el cual pues el campo, ¿sí? En este caso si hablamos de un medio de comunicación, pues realmente abre, ¿sí? Entonces ya tienes más elementos en en este caso de los niños adolescentes, qué es lo que están observando, qué es lo que están viendo, ¿no? Qué es lo que en su momento, y no dejemos de lado hasta la parte de los videojuegos. ¿Qué es lo que llama la atención? Sabemos que actualmente hay un juego que es muy, pues, ¿cómo decirlo? Muy vendido por los niños, ¿no? Que es el famoso Fortnite. ¿Qué es ese juego? ¿Qué te lleva a ese juego? ¿Sí? Y no quiero decir que con esto el niño, porque juegue el Fortnite, va a ser violento, no, pero al final de cuentas tienes ahí esos elementos que al final de cuentas pues generan la violencia. Sí, sí. Ahora, en ese sentido, por ejemplo, ya porque es multifactorial o multiresponsabilizado el cómo llevamos a cabo la mejora de la convivencia de los niños, porque, por ejemplo, ahí está la familia. ¿Cómo controlo que mi hijo, ya, que juegue Fortnite? Pero, ¿cuántas horas, cuánto tiempo, minutos? Porque yo siempre le he dicho, hoy en día el celular se transformó en lo que antes yo llamaba hace unos 20 años atrás, el efecto Barney, que ponías a la niña o al niño frente al televisor y veían a un dinosaurio lila, morado, y se quedaban tranquilos viéndolo. Hoy día eso se llama celular. Entonces la familia, en vez de hacerse cargo de los hijos, les pasa estos aparatos y deja que sean. Y después en la escuela tratamos de que los alumnos estén sin los celulares para que estén concentrados en la clase y no pueden despegarse de esto. Pero ese es otro factor también. Y también en la escuela no entramos en diálogo. A los adultos nos cuesta entrar en diálogo también con los estudiantes, porque pensamos que nosotros tenemos el poder. Y cuando miramos las cosas desde el poder, yo creo que ahí generamos más violencia. Que, Sí, que, ¿qué opinas de eso? que precisamente, Gabriel, esto que mencionas y tiene que ver, repito, con este factor familiar, es cierto. Cuando el factor se genera en estos rubros, repito, en el cual el factor autoritario,
¿sí? O este factor de tener un grado de control, un poder en el cual dice, yo aquí se hace lo porque yo lo digo y si no, te voy a, no sé, te voy a castigar. Todo este tipo de genera, al final de cuentas, también genera una violencia. Yo creo que las situaciones van cambiando. Ajá. Las generaciones cambian, no son las mismas. Lo hemos dicho, yo lo he hablado en muchas ocasiones. No podemos educar a nuestros hijos a como nosotros nos habían educado. Al final de cuentas, también tenemos que entrar en esta parte, ¿sí? Analizar el contexto, lo que tú mencionas, por ejemplo, a lo mejor de sí establecer límites, tiempos, sí, pero desgraciadamente se ha notado en el cual a veces lo que los papás dicen es, pues ya no me molestes, no te preocupes, te compro tu videojuego o te compro el celular, ahí ponte a ver lo que tú quieras y ya, y con eso te mantengo tranquilo. Y no, las cosas no son así. Yo creo que, y se ha dado, y muchos autores lo han mencionado, también hay que dar estos tiempos, estos espacios, ¿sí? En el cual hay una edad determinada para que tú a un niño le puedas dar un celular. Hay una edad determinada en la cual un niño pueda entrar a una red social, no sé, digo, un Facebook, un TikTok, un Instagram. Hay edades, ¿no? Pero a veces para nosotros es muy fácil decir, no, pues total, no, pues ahí, yo te doy de alta y pues ahí con eso te mantengo ya, entre comillas, tranquilo, pero tú no sabes al final de cuentas lo que están viendo. Sí, es que hay una responsabilidad fuerte de la familia, independiente del estilo de familia que sea. Aquí yo no, cuando hablo de familia, puede ser monoparental, puede ser hetero, puede ser homo, puede ser cualquier tipo de familia, da lo mismo. El tema es cómo nosotros como padres, madres o tutores de estos niños, niñas o adolescentes y jóvenes, asumimos la tarea de ser padres, madres o tutores. Y yo creo que también va por ahí. Ahora, a nadie le enseña a ser papá o mamá. ¿Ah? Sí, y es complejo, yo creo que es complejo. Pero interesante, porque creo que hay factores que uno puede arreglar en la vida desde la escuela, pero uno de ellos que creo que es súper complejo es el tratamiento de la familia, porque creo que es un factor externo, que yo creo que es multisistémico el abordaje de eso, porque hay miles de, yo lo decía en el podcast, en un podcast que hice, reflexioné, chuta, nuestros niños a veces no ven a sus padres por el trabajo que tienen los papás, la mamá, por las miles de tareas. Hay niveles incluso en los niños trabajan también que no deberían hacerlo. Y otras cosas más que van impidiendo que eso se desarrolle. Y ahí hay un rol del Estado que siempre ha estado ausente, de preocuparse del bienestar de los niños y las niñas y los adolescentes y jóvenes de cada país. Yo creo que es algo que sucede en la mayoría de los países. Creo que muy pocos países lo han resuelto, si es que lo han hecho, pero hay un factor de violencia y de justicia social que no se aborda. ¿Ah? No sé, ¿qué opinas de eso? Fíjate que en estos rubros, algo que pareciera, y desgraciadamente se tiende a pensar, ¿no? De que mi hijo me lo van a educar en la escuela, a sabiendas que toda educación, y lo hemos hablado y lo sabemos, siempre inicia desde el seno familiar. Como dicen las escuelas, pues yo educo a tu hijo, pero en un aspecto académico. Yo le enseño lo que son las matemáticas, el español, las ciencias naturales, las ciencias sociales. Esa es mi labor, ¿sí? La parte, en este caso, de generar o de fomentar esta buena, vamos a decirlo, esta educación a nivel de comportamiento, pues inicia desde la casa. Y es cierto, pero yo creo que al final de cuentas, esto es un trabajo en equipo. Uh-huh. Y pareciera que es al revés, o sea, pareciera, como lo mencionaste hace un momento, a lo mejor en nuestros tiempos, ¿sí? Pues si yo le faltaba el respeto a un maestro o una maestra, pues olvídate, no era de que me corrían 3 días de la escuela o me castigaban mis papás, ¿no? Porque yo no podía faltar el respeto a una figura de autoridad. Y en la actualidad, desgraciadamente, ahora pareciera que es al revés, ahora pareciera que si al niño le dices algo o hace algo y el maestro en su momento le llama la atención o cualquier cosa, pues ahora parece que es un error, ¿no? Y al que castigan es al maestro cuando dices, oye, espérame, yo creo que hay cosas que como adultos tendríamos que analizar. Si tampoco estoy diciendo que todo sea bueno o sea malo, más bien es ser objetivos y ser claros, y esto tiene que ver, repito,
con esta parte de la buena convivencia en las escuelas, de tener claros los lineamientos. Eso justo te quería preguntar, porque, a ver, desde tu expertise como psicólogo organizacional, porque las escuelas son organizaciones. Muchos dicen que es una organización anárquica. Normalmente es muy raro ver una escuela que no lo sea. Pero desde tu punto de vista, ¿ah? ¿Qué es lo que debería abordar la comunidad en su sistema completo para generar realmente un cambio efectivo, eficaz y eficiente en el tema contra la violencia? ¿Qué deberíamos abordar las escuelas? Yo creo que aquí principalmente abordar primeramente cuál es el objetivo de la escuela. Ya. ¿Qué es lo que está formando la escuela? ¿A qué me refiero con esto? Si hablamos de escuelas primarias o educación básica, como lo conocemos aquí en México, ¿sí? Pues hay escuelas, pues en este caso privadas, hay escuelas de gobierno, hay escuelas que tienen un estilo de aprendizaje más de estilo Montessori. Yo creo que aquí lo importante es eso, saber cuál es el objetivo de la escuela. ¿Para qué se desarrolló la escuela? ¿Cuál es el nivel de enseñanza, sí, aprendizaje que va a generar esta escuela? Yo creo que desde ahí empieza esta parte que es fundamental. Teniendo esto claro, ahora precisamente analizar, ¿sí?, qué elementos nosotros debemos de considerar para que nuestra escuela realmente sea una escuela que cubra con esos lineamientos que nosotros estamos buscando. En este caso me refiero a qué talentos deben de estar en mi organización, qué maestros son los que van a estar conmigo apoyándome en esto, qué áreas son las que yo tengo que desarrollar o cuáles son esas áreas que yo necesito, ¿sí?, para que me apoyen con este rubro a llevar a buen fin lo que es el objetivo de la escuela. ¿A qué me refiero con áreas? Pues tenemos un área de dirección, sí, pero hay otras áreas que pueden ser de apoyo, áreas psicopedagógicas, ¿sí? O áreas en las cuales nos ayudan a esta parte de poder, repito, trabajar una situación con un niño. Eh, Ahora, todo esto suponiendo de que tenemos los recursos, el recurso humano, ¿ah? Porque debo suponer aquello eso, pero ¿qué pasa con esta escuela, Alberto, por ejemplo, sobre todo las públicas, que me han contado, también hemos conversado con muchos amigos de América Latina, que no tienen ni siquiera para contratar un psicólogo, ni un psicopedagogo, ni educador diferencial? ¿Qué pasa en esos contextos? yo creo que aquí tendríamos que analizar desde nuestras trincheras, hablando de nuestra propia formación, yo qué puedo hacer o en qué puedo yo aportar para mejorar este tipo de situaciones. Me explico. No, no me tengo que cerrar, o sea, decir es que yo soy maestro de matemáticas, pues yo nada más doy matemáticas, no. O sea, sí das matemáticas, pero ¿qué otro aspecto tú puedes generar como esta parte de complementar tu profesión en el cual tú puedas ayudar? ¿A qué me refiero con esto? No sé, a lo mejor tomar alguna especialidad o tomar algún curso de capacitación, talleres, algo que a ti te ayude a abrir este campo, este panorama, ¿sí?, a tener una mayor visión del porqué de las cosas. No sé si me explico con esto, porque a veces pareciera que la culpa o la conducta es del niño y el niño es el que está mal y al niño como es malo, como es peleonero, como es el buleador, ¿sí?, entonces es el que voy a castigar y ya con eso pienso que ya soluciona la situación cuando realmente no es así, ¿sí? Cuando uno como docente tendría que analizar qué es lo que realmente está generando que este niño sea buleado o en su momento sea el buleador. Uh-huh. ¿En dónde está generando? ¿Qué es lo que está generando esto? Y a veces, repito, pareciera que nos vamos por la fácil de, pues no, castígalo, no dejes que venga a la escuela o repréndelo, y no, las cosas no son así. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, que sí. Ahora, creo que para lograr ese cambio de pensamiento hay que lograr un cambio cultural absolutamente en las escuelas, porque siento yo que a pesar de que la convivencia escolar lleva algunos años, todavía nos cuesta ver la mirada que tú propones, porque es súper interesante y yo la comparto, entre paréntesis, yo comparto de que, ¿cómo se llama? El niño es así por alguna razón, ¿ah? Por lo tanto, tengo que buscar las formas para poder resolver ese problema dentro de la escuela, no resolver la vida de la familia ni del niño, sino que cómo abordo de una forma distinta y eficaz qué es lo que está pasando con el niño en la escuela.
porque ojalá pudiésemos cambiar aquello en su vida para el futuro y todo lo demás, pero lo inmediato es cómo abordarlo, porque, y aquí tiene que ver con la otra pregunta que también tenía pensado y habíamos escrito, que es, ¿será que hay una nueva comprensión de sociedad? ¿Hay nuevos valores? Eh, Estamos compartiendo hoy en día nosotros que tenemos 40 y tantos años, otros que tienen 50, los mismos valores o tenemos la misma comprensión del valor que tenemos ahora de lo que tienen los niños, las niñas. ¿Las niñas y los niños comprenden los valores? No sé, por el respeto, por ejemplo. ¿Ah? Fíjate, Dime. sí, Gabriel, fíjate que en esto que tú mencionas, y es cierto, pareciera como, dijéramos aquí en México, como si le pidiéramos una carta a los Reyes Magos, ¿no? Me gustaría que cambiara esto. Pero yo sé que de antemano el docente o la docente o los docentes al final tienen un objetivo claro, ¿sí? Y cuando, algo que yo siempre he mencionado, la gente que realmente se dedica a la docencia y tiene la vocación, ojo con lo que estoy diciendo, la vocación de la docencia siempre va a ir más allá y va a buscar estos medios o modos para poder en su momento analizar qué es lo que está pasando con el niño. Y como tú lo mencionas, no vamos a solucionar la problemática a nivel familiar, no, pero sí dentro de nuestro contexto a nivel escolar. ¿Yo qué puedo hacer para mejorar esta situación con él o con la niña? ¿Sí? Porque repito, esto es lo que nos compete a nosotros en el aula, en la escuela. Uh-huh. Por eso, algo que siempre yo he mencionado, por lo que mencioné es de que el docente se abra al campo de estos nuevos conocimientos, como lo mencionas ahorita. A lo mejor habrá nuevos valores, ¿se están cambiando los valores? Pues yo digo que sí, ¿no? O sea, y no quiere decir que los valores cambian para mal. Yo creo que al final de cuentas los valores, como todo, pues también se tienen que ir modificando, se tienen que ir actualizando, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de un valor, como ahorita tú lo mencionas, no sé, por ejemplo, buscamos que ahora, en la actualidad, ¿sí? El aprendizaje, ¿sí? Ya no es un aprendizaje de algo finito, sino al contrario, lo que buscan, o lo que se busca es que este aprendizaje sea un aprendizaje ilimitado en el cual los niños, ¿sí? Los adolescentes, pues vayan a ir más allá. O sea, ya no es de que ahora te digo que 2 más 2 es 4, ¿no? Ahora puedes ver por qué 2 más 2 es 4, puedes meterte a una plataforma, puedes ver un video de por qué te explican que 2 más 2 es 4, entonces ya se va ampliando ese constructo, ¿sí? El conocimiento Y al está final de ahí cuentas en la estos palma. valores, Yo te decía, el perdón, conocimiento está en la palma de las manos de uno hoy en día. Ya está ahí, lo puedes ir a buscar. Pero la práctica y el desarrollo de los valores es más complejo. efectivamente, y repito, como lo he mencionado, todo va cambiando. Las generaciones no son las mismas. Yo en mi casa, que es tu casa, tengo aquí yo una niña, por ejemplo, de 6 años y una niña de 16 años, ¿sí? El contexto es completamente diferente. La forma de educar es completamente diferente. Los valores, al final de cuentas, siguen siendo los mismos. ¿Cuáles? De respeto. ¿Respeto a quién? Respeto a la autoridad, respeto a la familia. Pero aún así, repito, ellos lo ven con otro contexto completamente diferente como era nosotros. Como lo he dicho, ¿no? O sea, a lo mejor a nosotros el respeto era de si yo le gritaba a alguien o algo, pues no me soltaban el manazo, ¿no? Ahora ya no, ahora es más el diálogo, sí, pero al final de cuentas, ¿qué tanto ese diálogo que tú estás generando también es un diálogo adecuado? Porque también ojo con eso, ¿sí? No el diálogo que yo genero puede ser un diálogo adecuado o para mi hija de 6 años o para mi hija de 16, cambia completamente el contexto. Yo tengo que saber manejar y como lo dijiste hace un momento, y es cierto, ¿quién te enseña a ser padre? ¿Quién te dice, dónde está la receta mágica para decirte, es que esto es ser un buen padre?
la misma necesidad, la misma situación te va llevando a que tú vayas buscando estos contextos que al final de cuentas, te sostienes sí con una educación que tú llevas o con una educación que a ti te generaron, pero al final esta educación pues también se tiene que ir modificando, actualizando. Sí, porque mira, hay algo súper interesante de lo que acabas de decir, porque yo soy directivo escolar, entre paréntesis, y tengo a cargo la Inspectoría General de la escuela. Y en estas reuniones que tenemos de consejo escolar, que se llama acá en Chile, están representados todas las instancias de la escuela. Una de ellas es el centro de estudiantes. Y estábamos hablando de un tema que estaba muy asociado al, al asunto del reglamento y todo eso de convivencia escolar. Y la representante de los estudiantes, que es la presidenta del centro de alumnos, nos aterrizó en un momento y nos dijo, ¿saben cuál es el problema de ustedes? Es que ustedes tienen una mirada adultocéntrica. No están viendo lo que estamos viendo nosotros. Traten de ver cómo vemos nosotros. Y eso es súper interesante porque también te estaba diciendo, oye, sean empáticos con nosotros. Traten de ver cómo nosotros vemos también la vida. Y desde ahí nos van a comprender. Súper interesante. Y fíjate que con estos aspectos que tú mencionas es cierto, pero también yo creo que parte fundamental de esto, como dijimos cuando iniciamos, esto es un trabajo en equipo. Sí. Es un trabajo colegiado. Y hablado de colegiado, repitamente, maestros, un mismo comité de alumnos, el mismo comité de padres. Es un trabajo colegiado en el cual es relevante tener precisamente estas visiones, estas perspectivas y cómo con base en ello llegar a un objetivo. Llegar a lineamientos, que realmente estos lineamientos sean funcionales para la escuela. Oye, y Alberto, es interesante porque uno va comprendiendo aquello desde el punto de vista que somos capaces también de trabajar en comunidad. La sociedad se construye en comunidad, no en grupos. Y es como son relaciones consensuadas, como decía un biólogo y filósofo chileno, Maturana, Humberto Maturana. Y él hablaba de esto, de la necesidad también de que cuando yo ingreso en una relación es porque el otro me lo permite y yo le permito al otro. Y ahí generamos lazos. Pero, ¿qué es lo que sucede? Y esto yo creo que es uno de los grandes problemas que hay. Cuando existe violencia, ¿cómo recuperamos esa convivencia que ya está dañada? ¿Cómo como comunidad, como centro educacional podemos recuperar eso que está dañado? ¿Hay quiebres absolutos? ¿Hay violencia? ¿Cómo lo recuperamos? Yo creo que parte fundamental de esto tiene que ver precisamente con esta parte del apoyo solidario entre la comunidad. ¿A qué me refiero? La violencia, al final de cuentas, siempre va a existir. Ha existido la violencia. No se justifica, más bien es yo cómo puedo aportar o cómo puedo ayudar a minimizar este tipo de violencias. ¿Qué es lo que yo puedo generar para que no se genere esta violencia? Por ejemplo, aquí en México, ¿qué es lo que se hace? Lo que están buscando mucho con nuestros adolescentes, niños, es generar esta parte de inclinarse más por el deporte, de abrir centros recreativos, ¿sí? De abrir espacios. Por ejemplo, aquí en México, en la Ciudad de México, hay áreas que se llaman, aquí los conocemos o le denominan pilares, que son casas, vamos a decirlo así, en el cual generan estas actividades de deporte, estudio o como le llaman club de tareas, ¿sí? Al final de cuentas, o reuniones entre padres, que el objetivo es eso, ¿no? O sea, minimizar esta violencia. ¿En qué sentido? Que el niño o el adolescente pues esté involucrado en otras cosas, en otras actividades, ¿me explico? O que a lo mejor sea ese escape para este niño, para esta familia, ¿sí? El poder convivir o estar con otros, ¿sí? Platicar experiencias. Esa es la parte en la cual, repito, aquí en México pues se está llevando a cabo, se está manejando. No quiere decir que sea lo que realmente, wow, está teniendo un gran éxito, pero sí en su momento pues está ayudando a que los niños tengan otra visión, ¿sí? Entonces,
repito, el poder trabajar estos aspectos de violencia tiene que ver con un factor de comunidad, de integración, de apoyo, de buena comunicación, ¿sí? Y de llegar a buenos términos con base en lo que se va a hacer. Y en eso mismo que Ujú. hablas de la comunicación, cuando existe un conflicto entre dos adolescentes, por ejemplo, ¿cómo se resuelve ese conflicto entre ellos? Entrando más al área chica, ¿cómo poder resolver de mejor manera? Te doy un ejemplo acá. Tenemos la práctica de la mediación escolar, en donde hay un adulto que puede ser un psicólogo, puede ser la orientadora de la escuela o puedo ser yo también. Y mediamos entre ellos y ellos tienen que intentar dialogar para resolver el conflicto. ¿Tú crees que esa es una buena forma? ¿Hay otras formas de hacerlo? Pues más bien yo creo que la forma, vamos a decir, la forma tradicional en este contexto sería eso, ¿no? ¿A qué me refiero? Por ejemplo, en lo que tú mencionas. Cuando me ha tocado a mí esa situación, y no te hablo nada más de uno con uno, me ha tocado en la escuela con equipos de trabajo, porque aquí, por ejemplo, en las clases que yo doy, formo equipos de trabajo, y se llega a dar este tipo de situaciones. Lo que yo hago en mi caso, por ejemplo, escuchar ambas partes, o sea, qué es lo que dice una persona, cuál es su expectativa o para él qué es lo que está generando este conflicto, vamos a decirlo así. Escuchar a la otra persona que también exponga, ¿sí? Que explique y con base en ello juntarlos, ¿sí? Y llegar a un objetivo, pero no es un objetivo que yo como docente voy a implementar. O yo les voy a decir, ¿saben qué? Hagan esto. No, a ver, en equipo, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué solución le damos a esto? ¿Sí? ¿Cómo lo podemos arreglar? En lo particular a mí me ha ayudado muchísimo. ¿Por qué? Porque lo que hacemos con ellos es darles a ellos la batuta, ¿sí? De que tomen una decisión, ¿me explico? No es de que, así me dijo el maestro y así lo voy a hacer. No, al final de cuentas, cuando tú haces que ellos tomen esa decisión, esa batuta de llegar a ese común acuerdo, genera en ellos ese compromiso, ¿sí? De llevar a buen puerto lo que se acordó. Sí, yo creo interesante la forma. Yo igual lo he hecho con algunos grupos. De hecho, me recordaba hoy día porque hoy día entré a hacer clase. Nunca lo hago porque como tarea no lo puedo, no lo desarrollo cuando eres directivo. Y hoy día hice codocencia con un profesor jefe de un curso que ya estaban terminando su año escolar, ya estaban en el último año de escuela, que han tenido muchos problemas de convivencia. Pero hicimos un trabajo con el profesor jefe de ese curso en donde les solicitamos a ellos, a través de obviamente cierta metodología y actividades, que hicieran la declaración de su decálogo de la convivencia en su curso. Y fue súper interesante porque ellos se dieron cuenta de que hay ciertas cosas que tienen que son normas al interior de la sala de clase. Y creo que eso va funcionando más cuando se construye, como tú dices, en comunidad. Se sienten parte y se sienten responsables de lo que ellos mismos proponen. Efectivamente, y se sienten partícipes. O sea, no es una situación que tú al final de cuentas decidas, más bien es una situación que la comunidad decide. Y fíjate que esto que mencionas, precisamente me pasó hace rato, antes de estar en el podcast, estaba dando clase, ¿sí? Y fíjate que me pasó, es la primera vez que me sucede en mi trayectoria que llevo yo como docente, en el cual hace un momento me dijo, oiga, profe, ¿podemos hablar con usted? Sí, dígame. Dice, mire, lo que pasa es de que en nuestro equipo tomamos una decisión en la cual una compañera no trabajó a la par de nosotros y entonces acordamos como equipo, pues realmente a la compañera, pues no otorgarle la calificación que realmente fuera una calificación general para el equipo, sino a la compañera generar otro tipo de calificación. ¿Por qué? Porque no estuvo a la par de nosotros trabajando. Uh-huh. Pero aquí en este caso, pues sí, lo bonito, lo padre que a mí me dije, wow, fue que la compañera, hablaron con ella y la compañera estuvo ahí mismo con nosotros. Y la compañera dijo, sí es cierto, acepto, hablé con mi equipo, sé que no estuve a la par de ellos y acepto que me pongan una menor calificación. Yo en este caso lo que hice, lo valoré, le dije, ¿saben qué? Me da mucho gusto, ¿sí? Que al final de cuentas entre ustedes se pongan de acuerdo, se respeta la decisión que ustedes toman
Y al final a mí esto me da a entender que ustedes están tomando o están madurando. Y eso es muy bueno. Uh-huh. Porque entre ustedes se pusieron de acuerdo. Y es interesante dárselo a conocer, ¿eh? Porque uno siempre trata, y lamentablemente el adulto siempre mira lo negativo. Pero cuando los niños, las niñas, los adolescentes y los jóvenes hacen cosas que son valiosas y positivas, eh, pocas veces se los decimos. O lo otro que hacemos muy poco los docentes y nos cuesta, yo trato de practicarlo mucho, porque creo que es muy valorable, es declararle la alta expectativa, que yo tengo de ellos. Darles la posibilidad de que son, valga la redundancia, son posibilidad y son posibilidad positiva. Yo creo que eso también ayuda mucho a una sana convivencia, porque, oye, ¿por qué te portas mal? Este es el peor curso. No quiero hacer clase con ustedes porque... Y vemos siempre los negativos. Pero sin embargo, si nosotros entramos a la sala y les declaramos el gusto de estar con ellos, que son excelentes personas, si hacen aportes, decirle que estuvo súper bien, yo creo que eso ayuda también, sube la autoestima y genera un ambiente de mejor calidad. Y fíjate que en lo particular, esto que me sucedió, repito, el día de hoy, yo sí se los dije, miren, es que es irónico, porque cuando a mí me ha pasado este tipo de situaciones, regularmente lo que hacen es, se reúne el equipo, el que trabajó, y a la que no trabajó como que la aísla, no le dice nada. Uh-huh. Aquí fue al revés, aquí fue el equipo todo consensuado, tomaron esa decisión, y como yo les dije, de veras que me da mucho gusto que lleguen a estos acuerdos, y como yo les dije, lo importante, chicos, chicas, esto que ustedes hicieron el día de hoy, esto es aprendizaje, y esto va a hablar bien de ustedes como futuros profesionales, porque esto es parte de su formación. Esto lo que ustedes están haciendo actualmente es su formación como futuros psicólogos y psicólogas. Uh-huh. Y llegar a ese común acuerdo, repito, les va a ayudar muchísimo, porque lo van a ver como una experiencia de vida, algo que ustedes vivieron en su trayectoria académica, algo que al final de cuentas ustedes llegaron a un común acuerdo, ¿sí? Y sobre todo, como yo les he dicho anteriormente, lo importante es el aprendizaje que ustedes se llevan. Más que un numerito, más que a la compañera le podamos poner, no sé si al equipo le ponemos 10, a la compañera le ponemos 8 o 7, más que ese numerito es qué se llevan ustedes de aprendizaje con esto. Sí, sí. Y eso es genial, porque ahí tú te das cuenta de que ellos están aprendiendo. Ellos te declararon finalmente el aprendizaje. Y eso es positivo. Yo creo que va por ahí esto. No sé, es súper interesante en todo caso. Sí. Oye, Alberto. No, mira, ha sido genial. Ya se nos está pasando el tiempo de nuestro programa. Pero te dejo comprometido para que en otro momento hablemos de otros temas que estén asociados también a educación. Y desde tu mirada. Y a lo mejor tener a Isaac, que es un amigo en común, para también dialogar y ver distintos puntos de vista. Pero realmente ha sido un capítulo genial. Yo creo que he aprendido bastantes cosas, pero también quiero dejarte el micrófono abierto para que nos des una reflexión final sobre el tema. Sí, muchas gracias, Gabriel. Agradezco mucho la invitación. Como mencionaste, bueno, no pudo estar con nosotros Isaac. Isaac es una persona que yo estimo que también fue mi alumno y que a mí me da mucho gusto ver cómo mis alumnos también van creciendo, se van desarrollando, se van formando como profesionistas o como profesionales. Y yo creo que parte de la reflexión es que entendamos que la vida, al final de cuentas, se va modificando, se va actualizando, como lo dijimos anteriormente, que las generaciones van cambiando. Algo que yo escuché y es cierto, no es juzgar a las generaciones, porque si juzgáramos a las generaciones, entonces la pregunta sería, ¿nosotros qué estamos haciendo para que nosotros los juzguemos? Yo creo que aquí lo importante es adecuar la situación, ver qué es lo que está pasando y, como lo he dicho, en este caso los compañeros y compañeras, maestros, maestras, docentes, tener esa vocación, ¿sí? De realmente servir, porque la vocación es eso, servir. Y esa es nuestra función como docentes, servir, ¿sí? Y en este caso servir a la sociedad, servir a la comunidad,
servir a nuestro país para sacar realmente gente de bien, gente que realmente sea profesional en toda la extensión de la palabra. Agradezco mucho, Gabriela, la invitación y sí, adelante. Estoy aquí con ustedes para poder seguir charlando con estos temas que en lo particular, como le dije, a mí también me apasionan muchísimo. No, genial, Alberto. Realmente ha sido un gran diálogo. Yo creo que nuestros amigos de la ciencia de lo pedagógico lo van a agradecer harto. Y como te dije antes, ya quedaste comprometido, eres parte de la ciencia de lo pedagógico, Claro. para que podamos realizar algún otro conversatorio con otras personas más. Así que, excelente, muchas gracias por haber estado el día de hoy con nosotros. Y un abrazo psicológico, como dice un youtuber chileno, a la distancia. Igualmente, Gabriel, un saludo a ti y a toda la comunidad. No, y espero que te esté yendo y te vaya excelente y muy bien. Muchas gracias, Gabriel. Lo acaban de escuchar, queridas y queridos amigos de la ciencia de lo pedagógico. Convivencia escolar, un gran tema. Un tema que no es fácil de abordar. Es un tema bastante complejo, sobre todo en nuestras instituciones educativas, donde estuvimos 2 años de pandemia sin compartir ni socializar entre todas y todos. No estoy hablando solo de nuestros estudiantes, sino que entre docentes, entre asistentes de la educación o administrativos, entre estudiantes y también con los apoderados. Por lo tanto, dejamos esa conexión. Eso es lo que nos vino a hablar Alberto Milán. Un gran aporte, un gran tema, un nuevo amigo de la ciencia de lo pedagógico. Alberto, espero que podamos estar nuevamente. Así que, por favor, escuchen este capítulo porque Alberto nos aporta mucho desde la psicología organizacional y cómo esta nos sirve también para poder detectar, ver qué es lo que está pasando. Y no se olviden abordar también desde las emociones y la motivación. Es súper interesante. Hay que atreverse. No lo miren extraño. Yo creo que algo nos tiene que decir ahí ese tema, ¿ya? Eso pues, amigo, síganos en nuestras redes sociales, en Twitter, en Facebook, en Instagram. Y más que seguirnos ahí, también escúchennos. Vayan a Spreaker, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify Podcast y muchas otras plataformas en donde la ciencia de lo pedagógico es distribuida. Así que un gran abrazo y espero que les haya gustado el capítulo del día de hoy, donde ustedes saben, aquí en la ciencia de lo pedagógico. La ciencia de lo pedagógico con Gabriel Erices.